La Ilustración es una época histórica y un movimiento cultural e intelectual que se desarrolló en Europa desde finales del siglo XVII, la cual buscaba el desarrollo de la ciencia y el conocimiento a partir de la razón. Durante esta época, los grandes pensadores europeos publican la enciclopedia y hacen accesible el conocimiento para todos. Lo que se pretendía era contrarrestar la ignorancia y el dogmatismo religioso católico. Las ideas de la Ilustración y la enciclopedia circulaban desde hacía mucho tiempo por el mundo y pronto empezaría a ser la voz de las grandes masas. Los habitantes novohispanos, que se sintieron discriminados por el gobierno español, comenzaron a tener pensamientos de libertad. Cuando comenzaron a tener acceso a la información del mundo, rompieron el aislamiento de la Nueva España. La independencia de las 13 colonias fue otra de las causas que motivó a la independencia de México. Uno de los primeros lugares a donde llegó el pensamiento de la Ilustración fue las 13 colonias. Fundadas por los ingleses y gobernadas bajo la monarquía, no temieron en poner en práctica las ideas de este movimiento, ya que estaban cansados, molestos y desesperados por la forma de gobierno de la corona. En 1776 decidieron luchar por su independencia el 4 de julio. El apoyo de Francia fue un aspecto fundamental para lograr la independencia de las 13 colonias, ya que con solo la acción de sus habitantes no lo hubieran logrado. España también intervino, aunque solo con recursos monetarios, pero la derrota de los ingleses ayudó en gran parte a la guerra de Inglaterra contra Francia y España. Los Estados Unidos se reconocen independientes desde 1783 mediante el Tratado de París. Su triunfo demostró la efectividad de la implantación de las nuevas formas de gobierno propuestas por la Ilustración. La Revolución Francesa fue la cuna de las ideas de la Ilustración. También fue un escenario para enfrentarse a una forma de vida en el que el pueblo sufría opresión y gran desigualdad. El rey Luis XVI, dudando de la capacidad intelectual de sus súbditos, quiso disfrazar su autoritarismo con ideas liberales para cobrar más impuestos, que habían disminuido en gran parte por el apoyo a las 13 colonias inglesas para conseguir su independencia. Molestos por el ineficiente gobierno proporcionado por su monarca y su esposa María Antonieta, el llamado Tercer Estado, que es un pueblo formado entre los que destacaban burgueses, decide formular una nueva constitución en la que el rey se rebajaba a representar solo el poder ejecutivo y se limitaba al poder de la iglesia y la nobleza. Los constitucionalistas se apresuraron para asegurar que su Carta Magna promulgara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se levantaron en armas y llevaron a la guillotina a sus monarcas. En un proceso que duró 10 años, los franceses demostraron al mundo que la idea medieval del derecho divino de los reyes era obsoleta. Quitarles el poder a los monarcas y buscar formas de gobierno más eficientes que permitieran una distribución más justa de las riquezas era posible. Los franceses probaron distintos tipos de gobierno, pero sin lograr los beneficios que la mayoría buscaba, terminaban siempre en guerras internas. Finalmente, se impulsó la dictadura militar con Napoleón como emperador. La crisis de España fue otra de las grandes causas de la Guerra de Independencia. Todo comenzó cuando la dinastía Borbón llegó al poder y encontró sus arcas en quiebra. Para poder recuperarse, implantaron impuestos injustos a las colonias novohispanas y además se apoderaron de los bienes económicos de la Iglesia y prácticamente todo aquello que dejara un bien económico a los pueblos indios. Napoleón, quien era el emperador francés en ese entonces, se volvió enemigo de Portugal porque no lo habían querido apoyar en sus tácticas contra Inglaterra, así que los atacó pasando por España. Después de la abdicación de los reyes españoles, que eran Carlos IV y Fernando VII, Napoleón decide coronar a su hermano José como rey de la península ibérica. Lógicamente, el pueblo estuvo en contra de esta decisión, así que iniciaron una lucha en contra de la ocupación y comenzaron a gobernarse mediante juntas provinciales, las cuales consistían en un grupo de ciudadanos nombrados representantes para autogobernarse hasta que Fernando VII fuera reinstalado nuevamente. Las acciones internas contra España fueron de las principales causas de la independencia de México. Esto comienza cuando la familia Borbón llega al poder y se empiezan a crear situaciones de control. Con todo esto, los más afectados eran los criollos, porque empezaron a perder sus puestos públicos por el simple hecho de no ser españoles peninsulares. Y no suficiente con eso, los criollos tuvieron que enfrentar la expulsión de sus maestros mejor conocidos como jesuitas. Los jesuitas hasta ese entonces se habían dedicado a enseñarles los adelantos de Europa y los pensamientos de la filosofía ilustrada.
Debido a los continuos aumentos de impuestos por parte de España y sus reformas borbónicas, la población novohispana se convirtió en súbditos de segunda. La colonia se convirtió en proveedora de materias primas y diversos artículos para el mercado como el vino, aceite, manufacturas y otros. De pronto, el 15 de septiembre de 1808, los españoles destituyeron al virrey, que apoyaba a los criollos, y apresaron a los que eran considerados organizadores de la nueva reforma de gobierno. Así, a los criollos no les quedó otra opción que ser líderes en el movimiento rebelde que ya se estaba llevando a cabo. El monopolio económico, político y la notable desigualdad social fueron de gran importancia para la Guerra de Independencia. En ese entonces, los criollos que habían gozado por tanto tiempo de buena remuneración y prestigio, habían sido arrebatados de todo aquello que gozaban para poder dárselo a los españoles llegados de la península. Las reformas borbónicas no hacían nada más que empeorar la situación, puesto que afectaron a instituciones y a particulares que antes arrendaban a España el cobro de algunos impuestos y que ahora se estaban quedando sin sus actividades productivas. Lógicamente, con todo esto pasando, muchos empleados estaban quedando sin trabajo y la colonia cada vez quedaba con menos dinero. A pesar de que las reformas españolas lograron el control económico de los novohispanos, nunca tuvieron el control intelectual. La idea de que los peninsulares les ofrecían muy poco y en cambio la colonia les daba mucho se estaba popularizando más y más, quedándoles así como única opción el contrabando. Fue así como España empieza a perder el control del comercio de exportación y las colonias comienzan a buscar su propio negocio. Para ese entonces se calcula que en la Nueva España habían unos 14.000 españoles que dominaban 6 millones de criollos, mestizos y castas. Con el tiempo, el descontento fue aumentando y junto con otros factores de inestabilidad contribuyeron al derrumbe de la colonia, así como el cambio de la pena de cárcel a los indígenas por el castigo de recibir azotes. La conspiración que daría fin al gobierno español fue la de Querétaro, donde la protagonista fue doña Josefa Ortiz de Domínguez. Esta conspiración surgió con la idea de constituir una junta gubernativa que tuviera el poder mientras regresaba Fernando VII. La junta era conformada por el esposo de doña Josefa, el corregidor Miguel Domínguez, junto con los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama. Esta junta desde un principio estaba resuelta a lograr su cometido. Para eso buscaron a un hombre que divulgara el movimiento más que nada ante el pueblo, ya que principalmente son de los que dependerían una vez llegado el momento de la lucha por la independencia. La persona elegida fue el cura Hidalgo, reconocida por sus obras exitosas en todos los sitios en los que había estado. Al principio, los conspiradores habían acordado levantarse en armas en diciembre de 1810, en San Juan de los Lagos, Jalisco, pero fueron delatados y denunciados. Al enterarse de esto, el corregidor Miguel Domínguez mandó aviso a su esposa y la recluyó en sus habitaciones, pero doña Josefa se las arregló para dar aviso al cura Hidalgo, el cual, temiendo que sus planes fueran comprometidos una vez más y fueran castigados, tomó la iniciativa de levantarse en armas en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Sus fieles, la mayoría víctimas de las pésimas condiciones de vida y desigualdades sociales, se sumaron de inmediato a la lucha contra los gobiernos opresivos. Su incitación incluía la promesa de dejar de pagar tributos y además recibir un pago a los que participaran en el movimiento. Finalmente, con 600 hombres armados de lanzas y machetes se inició la lucha de la independencia.